tardes, buen día, primeramente, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el cual usted haya escogido para destapar este video, para ver este estudio bíblico de hoy. Sorpresa, hoy está en el estudio bíblico dominical. Si usted lo está viendo hoy domingo por la mañana, día 20 de febrero, usted se va a gozar en este día. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Y vamos hoy rapidito a entrar en lleno en el tema. En el tema de hoy es un liderazgo de servicio. Vamos a continuar hablando, o mejor dicho, el apóstol Pedro va a continuar hablando a la iglesia de sus experiencias, compartiendo con nosotros sus experiencias y exhortándonos a que hagamos de la misma manera en la cual él tuvo que enfrentar los padecimientos, él tuvo que enfrentar las situaciones, él como pastor, como líder de las congregaciones en Jerusalén. O sea que Pedro fue uno de los grandes líderes que se levantó en la congregación, inclusive fue el que abrió el reino de los cielos a los gentiles. En su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Así que estamos hablando de un líder en la iglesia. Y como ya hemos visto, Pedro nos ha venido enseñando acerca de los padecimientos de Cristo, acerca de las circunstancias, de todo lo que nosotros como creyentes, como cristianos debemos de enfrentar en nuestro diario vivir. Pedro nos enseña a cómo enfrentarlos, a cómo manejarlos, cómo someternos, y nos da también la respuesta. ¿Quién es el que nos va a ayudar a resolver todas esas situaciones que estamos enfrentando en nuestro diario vivir? Así que vamos a leer el pensamiento central de hoy, que es: el éxito en la vida cristiana consiste en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Es decir, que el éxito de nosotros los cristianos es cuando venimos humillados delante de Dios. El éxito no es el éxito que el mundo ofrece, es un buen éxito, pero éxito es cuando nosotros entendemos el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, nos acogemos a ese plan de salvación y vivimos conforme a ese plan de salvación para que el Señor sea glorificado en todo. Eso es tener éxito. Pero el mundo mira el éxito de una manera diferente. 3 objetivos que tenemos en la clase. Primeramente, hay un objetivo principal sobre todo, que es glorificar a Dios sobre todas las cosas por medio de este estudio. El segundo objetivo es que la iglesia de Dios sea edificada por medio de este estudio. Y el tercer objetivo es que Dios nos revele los misterios de la palabra. Eso que Él tiene ahí oculto, que muchas veces nosotros le pasamos por encima y no nos damos cuenta. Eso también es el propósito, que Dios nos revele por medio del estudio esos misterios. Y hay 3 objetivos también que el estudio tiene aquí. Dice: conocer los consejos que Pedro da a los líderes de la iglesia. Esto es bien importante para nosotros. Yo no soy pastor, ni soy líder, ni nada por el estilo. Pero allá afuera hay líderes, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores, hay líderes conciliares. Hay de todo tipo de líder, todo tipo de gente que Dios levanta para la gloria y para la honra de Él. Y Pedro, en este estudio bíblico, enseña sus experiencias y nos da consejos útiles para nuestro diario vivir. Así que ya con esta capítulo 5 nosotros terminamos la primera carta de Pedro. Vamos a entrar la próxima semana a la segunda carta de Pedro. Así que aquí nos habla de ¿qué? De ser humildes, someternos bajo la poderosa mano de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del sometimiento, de la firmeza, de la obediencia, de los pastores, de los líderes, de las congregaciones. Hoy tenemos un tema variado porque Pablo en este capítulo 5 enfoca, ¿verdad?, su mensaje a los pastores y a las congregaciones del Asia Menor.
Pero el estudio de hoy tiene también otro propósito, otro objetivo, es conocer los consejos que Pedro da a los líderes en la iglesia. Y esto es extremadamente importante, porque desafortunadamente hoy hay muchas iglesias que, diría yo, como que están caminando como desorientados, como desenfocados, como un poquito extraviados. Y es por esto que nosotros debemos de estudiar estas cartas. Y aunque esto no es una carta pastoral, esto es una carta dirigida a las iglesias que están en Asia, pero en este capítulo 5 Pedro enfoca a lo que son los pastores y los líderes, llamándolo, ¿verdad?, los ancianos. Sabemos, ¿verdad?, que un anciano es un obispo, sinónimo de pastor como lo conocemos hoy en día, y nos da unas buenas instrucciones tomando en consideración su experiencia. Sabemos que Pedro posiblemente, y esto lo voy a decir un poquito más adelante, posiblemente de acuerdo al versículo 13 del versículo 5, que él se despide diciendo que la iglesia de Babilonia, ¿verdad?, la saluda. Y esto de Babilonia, ¿verdad?, tenemos que entender lo que es un mensaje que Pedro nos está mandando para que nosotros nos recordemos quién es Babilonia. En un estudio que precisamente hoy mismo también voy a estar grabando es la sexta trompeta. Le voy a invitar a que no se pierda esta sexta trompeta, que va a salir después de que salga el estudio dominical. Y ahí vamos a aprender muchas cosas que no lo podemos aprender ni en las universidades teológicas, ni en los institutos teológicos, ni en las iglesias. Solamente en tu instituto bíblico virtual, Biblia Estudio TV, es donde tú puedes aprender a escudriñar e interpretar todas estas cosas. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Como que me salí del tema, pero es solamente una información para que todos sepan por dónde vamos. En este capítulo 5 voy a leer un poquito de la introducción, ¿verdad? A veces yo toco parte de las introducciones cuando veo que son interesantes o no. Pero hoy nos dice este capítulo 5 una verdadera cátedra de capacitación espiritual. Porque Pedro nos va a hablar. Recordemos que Pedro estuvo en un instituto bíblico. Bueno, estuvo en el Instituto de Jesucristo, que es más que un instituto bíblico, más que una universidad teológica. Pedro estuvo cogiendo cátedra del maestro de los maestros. Es decir, que Pedro tuvo una experiencia que pocos lograron tener. Una capacitación, un adiestramiento, un entrenamiento, unas enseñanzas directas del mismo Señor Jesucristo. Es decir, que lo que Pedro nos exhorta en esta carta y en toda, ¿verdad?, los libros que él ha escrito, es con base en que él fue testigo ocular de todo lo que Jesucristo tuvo que padecer. Por eso en los estudios anteriores vemos cómo nos invita Pedro a tener una buena conciencia acerca de los padecimientos de Cristo, porque Pedro experimentó, vio los sufrimientos que Cristo tuvo que atravesar, y ellos también tuvieron que padecer muchas persecuciones por ser seguidores de Jesucristo. Nosotros también tenemos que enfrentar situaciones, persecuciones, dificultades, angustias y todo lo que conlleva la vida cristiana. Así que vemos que Pedro hoy nos va a dar una cátedra de cómo capacitar a los líderes en las iglesias, cómo nosotros debemos de comportarnos también. Esta carta de Pedro es una obra maestra, de verdad. A mí me encanta. Vamos a entrar en la próxima semana, me parece que con la segunda carta de Pedro. Y en el próximo semestre, bien importante, vamos a estudiar al profeta Isaías. Un tremendo estudio. Voy a hacer el esfuerzo, bueno, como siempre, yo siempre hago un buen esfuerzo para traer un buen estudio para este pueblo. Y hoy también, como siempre, yo me he edificado muchísimo preparando este estudio bíblico. Y yo también quiero que ustedes sean edificados por medio de este estudio, porque en mi corazón Dios ha hablado.
Dios ha hablado mucho y ustedes saben que cuando nosotros venimos a Cristo cambiamos. Dios nos ha cambiado, Dios me ha cambiado mucho. No solamente por medio de este estudio, pero cada vez que yo preparo un estudio, que estudio la Biblia, que medito en ella, voy cambiando poco a poco esa antigua naturaleza que había en nosotros, que había en usted. Usted también debe de comenzarla a cambiar. Por tanto, mis queridos hermanos, yo les invito a que todo permanezca hasta el final, para que se deleiten y se disfruten con este estudio. Si usted es un amigo que todavía no conoce al Señor, le invito a que se quede, porque al final del estudio bíblico voy a compartir con ustedes un plan que Dios tiene para ustedes. Mira, Dios tiene para ustedes un propósito, una voluntad y tiene un plan. El plan y el propósito de la voluntad la vamos a hablar un poquito más al final de este programa, para que usted pueda entender qué es lo que Dios tiene reservado para usted, mi querido amigo, mi querida amiga. Y si usted es un hermanito que está por ahí descarriladito, como que está medio extraviadito, medio perdidito, también quédese, porque hoy es el día de usted recapacitar, de usted pensar y de volver en sí y volver al camino correcto. Así que compartan este estudio con sus amigos y familiares. Querido hermano, si usted hoy es salvo, es porque un hermano compartió el mensaje de salvación con usted, sea por un tratado, una literatura, un mensaje de radio, con lo que sea. Dé por gracia lo que usted recibe por gracia. Comparte este mensaje con sus amigos y familiares. Y también quiero aprovechar, ¿verdad?, para anunciar, que me quedan unos cuantos minutos, anunciar nuestra página web, nuestro sitio web, www.bibliaestudiotv.org, así como aparece en la pantalla. Allí usted puede encontrar todos nuestros estudios bíblicos escatológicos. Va a encontrar libros en PDFs, recursos para usted que es maestro. Va a encontrar enlaces en enlaces de otras fuentes bíblicas. Y esto lo estamos construyendo poco a poco. No es que usted va a ir ahora y lo va a encontrar todo ahí, pero poco a poco vamos a ir añadiendo recursos para usted. Si usted quiere ir a nuestra página, entre, apriete el enlace que está ahí abajo que dice Learn More y entre. Si usted quiere suscribirse a nuestro grupo selecto de estudios bíblicos profundos, lo puede hacer. Usted hay un enlace que dice estudios bíblicos o grupos, no recuerdo ahora mismo cómo que se llama, grupos o algo. Apriete el enlace, denos información, suscríbase y vamos a responderle rápidamente. También, si usted quiere ir a nuestra página y si usted quiere ver los videos de Facebook, los videos de YouTube o los de Instagram, allí lo vas a ver todos en un solo sitio. Hay videos que me lo han bloqueado en esta página de la meta. Allí usted lo puede ver, porque en el diálogo he dicho cosas que están prohibidas, ¿verdad?, por esta organización de Facebook, y me lo han bloqueado y yo lo he tenido que subir a nuestra página, porque ahí usted lo puede ver tranquilo, a calzón quitado, como nosotros decimos. Así que, pero bueno, vamos a... ¿Qué más me falta? ¿Verdad? Yo creo que ya he hablado bastante. En el video siguiente voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de características del libro de la primera carta de Pedro, cosas que todos debemos de conocer y de saber, propósito de esas cosas. Así que nada, vamos a orar y para que entonces procedamos a leer el texto. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por ser el instrumento que tú has escogido en esta hermosa mañana de hoy para llevar este estudio bíblico a tu pueblo. Dios eterno, te ruego que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, que tú, mi Dios, les dé sabiduría, conocimiento, inteligencia, discernimiento espiritual, que ellos puedan entender el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Que tú hables al corazón. Si hay alguno que tenga necesidad en estos momentos, sé tú, mi Dios, supliéndole esa necesidad. Sé tú, mi Dios, hablándole al corazón
No importa la necesidad que sea, Señor. Si hay alguien que necesita reconciliarse contigo, tócalo en esta hermosa mañana para que también proceda al arrepentimiento de sus pecados y pueda entrar en este plan de salvación que tú tienes para toda la humanidad, Señor. Glorifícate en este día de hoy, glorifícate por medio de esta clase y habla al corazón de cada uno de ellos, Señor, de la misma manera con la cual tú, mi Dios, has hablado a mi corazón. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Así que vamos entonces ahora a continuar. Ahora sí, le invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Aunque en el expositor está del 1 al 10, voy a leerlo porque la Biblia que uso para estos estudios es un poquito pequeña. Obviamente yo tengo una Biblia grande de estudio, pero es la que llevo siempre a la iglesia. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el 11 dice, ¿verdad? Y así sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que estos textos, jóvenes, lo vamos a ir discutiendo en forma resumida, porque este estudio, pues como siempre ustedes podrán entender, este estudio nos tarda aproximadamente como 2 horas. Pero he trabajado duro para traerle un buen resumen de todo, porque siempre me gusta cubrir todos los textos. Y una de las cosas que yo le he dicho a ustedes, que por la cual yo tengo este estudio en las redes sociales, porque desafortunadamente en las congregaciones estos estudios no se están dando completos. ¿Qué pasa con el resto de la clase? Los restos de los textos. Lo perdemos simplemente porque no volvemos a ellos. Es decir, que no le estamos sacando el provecho, no estamos logrando los objetivos que esta clase tiene para cada una. Nos entretenemos hablando de temas fuera del contexto y de todas esas cosas, haciendo cuentos, historias de nuestras vidas, de experiencias y todas esas cosas. Y jóvenes, ustedes me perdonan, maestros, pero usted tiene una responsabilidad. Si usted es maestro en su congregación, usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que hacer los ajustes necesarios, tomar la batuta de su clase y completar su clase. Porque si no, usted no está siendo responsable con su trabajo. Y me perdonan, porque hay muchos maestros, bueno, yo los amo a todos. Pero al pan, pan y al vino, vino. Porque de verdad hay muchas cosas que estoy viendo en las iglesias que no son del agrado de Dios. No es que a mí no me guste, a mí no me gustan como tal, pero no es porque a mí no me guste, es porque no son del agrado de Dios. Y eso nosotros debemos de tenerlo bien presente.
como siempre, debemos de tener una buena conciencia de la labor que Dios nos ha enviado, de la responsabilidad que tenemos de ser como maestros, de la labor que realizamos. Y ese estudiante, ese grupo de estudiantes que están ahí, que están esperando ser bendecidos, que Dios les hable por medio de los temas de las clases, eso no se está llevando a cabo. ¿Verdad? Me perdonan los líderes de las iglesias, los superintendentes de escuelas bíblicas. Yo les exhorto a que supervisen las clases y que se aseguren de que sus maestros cumplan con toda esta clase. Porque por eso es que estamos como estamos. Bueno, no le voy a coger más tiempo. Nada, en el estudio de hoy, espero en el Señor que lo disfruten. Así que, adelante. El apóstol Pedro vivió una experiencia que le cambió radicalmente toda su vida, la cual lo llevó a ser uno de los líderes más prominentes, de la iglesia primitiva. ¿Y quién mejor que Pedro para enseñarnos acerca de sus experiencias? Antes de continuar con el estudio, quiero compartir algunos datos esenciales referentes a esta carta de Pedro a las iglesias que estaban en Asia Menor. Esta carta fue escrita probablemente desde Roma, donde probablemente él era pastor de una congregación, ya que en el verso 13 su saludo es desde la iglesia que está en Babilonia. No se sabe tampoco si esta iglesia es a la que Pablo escribe la carta de los romanos. Ya hemos visto en algunos estudios anteriores cómo Pedro nos enseña cómo tener una buena conciencia acerca de los padecimientos de Cristo. Pedro conoció la persecución de primera mano, hermanos. Fue golpeado, encarcelado y fue amenazado de muchas veces de muerte. Pedro también tuvo la experiencia de ver morir a hermanos en la fe. Y también experimentó la dispersión de la iglesia en Jerusalén. Por tanto, Pedro tenía una buena conciencia de la vida cristiana. Y eso es precisamente lo que él nos enseña y nos advierte a cómo debemos de vivir en los tiempos difíciles, cómo debemos de comportarnos. Nos enseña a vivir una vida santa. También nos explica que las pruebas, los padecimientos aumentan nuestra fe. Y en este capítulo 5, Pedro nos enseña a cómo tener una buena conciencia como líderes, como pastores de la grey. Y no hay otro como Pedro para enseñarnos a tener una buena conciencia de lo que es la salvación, la relación personal con Cristo, ya que él tuvo el privilegio de intimar personalmente con él. Y hoy, por medio de este estudio, el apóstol Pedro quiere darnos una cátedra de cómo todo aquel que es líder de la iglesia o pastor de la iglesia, y esto también incluye en verdad a los líderes maestros, quienes están a cargo de la educación bíblica de la grey de Dios, de la iglesia, cómo deben de comportarse en medio de la grey, cómo cuidarlas, alimentarlas, curarlas y prepararlas para que vivan una vida cristiana agradable delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y vemos que el apóstol Pedro se dirige a los creyentes, ya que esta no es una carta pastoral, sin embargo también incluye a los pastores de las congregaciones. Es decir, que en esta carta Pedro cubre a los cristianos y a los líderes. Y vemos que en el capítulo 5 es dedicado a los líderes de todas las congregaciones a las cuales llega esta carta en Asia Menor, todas las iglesias. Y es interesante destacar que el apóstol no dice a los ancianos que están sobre vosotros, sino dice a los ancianos que están entre nosotros, es decir, en medio. Y este término de anciano es algo equivalente a pastor, obispo. ¿Por qué Pedro hace esta distinción? Bueno, Pedro con esta declaración, con esta distinción, lo que pretendía era establecer el criterio de no sobreponer a los pastores y líderes como los jefes de la congregación. Y esta es una verdad que pudiéramos considerarla como un principio bíblico, el cual todos los líderes y pastores deberían de considerarlo antes de asumir
su rol administrativo. Es necesario que el líder o el pastor entienda que son colaboradores, compañeros en las congregaciones. Claro está, esto no les quita los méritos que conlleva la posición, el respeto, la autoridad. Jesucristo vino a servir y no a ser servido, y por tanto el pastor es un servidor de la congregación. Pedro se refiere a él mismo como anciano también, es decir que Pedro es pastor en una iglesia en Roma, ¿verdad? Pedro se llama a sí mismo anciano, no como el obispo de Roma que se autodenomina papa, porque Pedro, según ellos, fue el primer papa. Su historia, léala. Y como credenciales, Pedro dice que él es testigo de los padecimientos de Cristo, es decir, que Pedro fue testigo ocular durante todo lo que Cristo tuvo que padecer en la tierra durante su ministerio. Testigo de su ministerio, de sus milagros, de sus prodigios, testigo de su arresto, crucifixión, muerte y hasta de su resurrección. Y esta era la principal credencial para los que eran llamados apóstoles, para que lo tengan. Y también dice que como consecuencia de él ser fiel a Cristo, también es participante de la gloria que será revelada cuando Cristo se manifieste. Yo no sé si usted se siente partícipe de la gloria venidera. Yo procuro vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, obedeciéndole, porque quiero ser partícipe de esa maravillosa gloria. Y ruego al Señor por todos ustedes para que también vivan como es digno del Señor. Que también vivan en obediencia, agradando al Señor en todo. De vez en cuando resbalamos. Yo quiero que todos ustedes sean partícipes del reino eterno de Jesucristo. Que guardemos los mandamientos y la fe de Jesucristo hasta el día en que Él sea manifestado. Y Pedro empieza exhortando a los pastores a apacentar a la grey de Dios que está entre ellos. Y el verbo apacentar significa pastorear, es decir, conducir a las ovejas al pasto. Y no a cualquier pasto, porque el pastor se encargaba de buscar el mejor sitio donde las ovejas pudieran comer un buen pasto. Un pasto selecto, no como los cabritos que comen cualquier pasto que se encuentren en el camino. Vemos que Pedro también manda a los ancianos a cuidar de la grey. La tarea del pastor la podemos clasificar en tres responsabilidades, en tres grupos de responsabilidades. La primera es que el pastor debe de buscar el pasto apropiado para sus ovejas. Ahora bien, para que un pastor pueda alimentar bien a la grey, es necesario que el pastor viva consagrado al Señor. Escudriñe profundamente la Biblia. Debe de ser un hombre de oración y de ayuno. Y aunque Pedro no lo especifica aquí, el pastor debe de ser una persona con una buena conciencia acerca de la labor que Dios le ha encomendado. Sobre todo, debe tener una buena conciencia acerca de la palabra de Dios, del sacrificio de Jesucristo a favor de toda la humanidad, una buena conciencia acerca de la salvación, buena conciencia acerca del reino y sobre todo una buena conciencia acerca de su relación personal con Cristo. Porque cuando el pastor tiene una buena conciencia acerca del cristianismo, del nuevo nacimiento, de la salvación, del reino y de todo lo relacionado a la vida cristiana, entonces puede darles un buen alimento espiritual a sus ovejas. El pastor debe de tener una buena conciencia de la palabra de Dios. También debe de ser un buen maestro para que de esta manera pueda transmitir el mensaje correcto a sus ovejas. El pastor debe de prepararse, capacitarse, buscar la dirección del Espíritu Santo en todas sus acciones y decisiones, para que pueda ser un modelo para las ovejas. El pastor es responsable delante de Dios de esa grey. Pedro manda a que la cuide, no ejerciendo la fuerza, no imponiendo lo que él quiere, no alimentándolo con el pasto que él cree o que él entiende, sino dice Pedro que debe de hacerse voluntariamente, es decir,
que el pastor no pastorea por obligación, sino porque Dios ha puesto en él un corazón de pastor. Recuerden que Pablo enseña que debemos de imitar a nuestros pastores. Pero si el pastor no es digno de ejemplo, ¿cómo puede esperar tener una grey conforme al modelo que Dios quiere tener? La segunda responsabilidad del pastor es que debe de abrirles camino y ayudarlas a llegar a ellos sin orden y sin escándalo. ¿Cómo logra el pastor esto? Siendo un pastor manso y humilde de corazón. Cristo dijo que fuéramos igual que Él, manso y humilde de corazón. El corazón del pastor debe estar siempre con las puertas abiertas para mantener una buena relación con los creyentes, para que también el creyente, nosotros nos llevemos bien con él. En el pastorado no hay mejor cosa que una relación de amistad, sinceridad, de amor, de hermandad entre el pastor y la congregación. Hay pastores, mis hermanos, que usted ni siquiera querría verlo cerca de usted. En vez de tener un corazón de pastor, tienen un corazón de lobo. Hay pastores arrogantes, otros malcriados, otros orgullosos. Pero jóvenes, todos tendremos que rendirle cuentas a Dios en aquel gran día. Por lo general, todo creyente tiene un pastor. Yo soy un poquito diferente porque yo tengo dos pastores. Uno es el que pastorea mi congregación, un buen hombre, un buen pastor, un poquito fuerte, pero es mi pastor y lo amo. El otro podríamos decir que es un pastor virtual, un pastor con corazón de pastor. Este pastor ha sido usado por Dios para guiar mi vida, para fortalecer mi relación personal con Dios, para cuando me siento abatido, cansado, vituperado, Dios usa a este pastor para hablarme al corazón. Es un guía espiritual para mí, un mentor, un educador que me ha hecho entender con claridad el propósito de Dios en mi vida. Me ha ayudado a crecer en el conocimiento de Cristo por medio de sus enseñanzas y para mí es una bendición que Dios ha puesto en mi vida. Aunque tengo que confesar que difiero de su interpretación teológica y escatológica, pero esta diferencia no le quita su mérito, mis hermanos. Da pena que sea un pastor virtual y no es pentecostal. Es un pastor bautista para los que todavía tienen una mente prejuiciosa, la mente que tenían en la antigua vida. Raela, Dios nos ama no nos ama por nuestras denominaciones. De hecho, Cristo solo tiene una sola denominación. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Y la tercera responsabilidad del pastor es que también debe de supervisar el desarrollo y la reproducción de las ovejas. Debe el pastor asegurarse de que coma bien, de que digiera, de que asimile el pasto, es decir, el mensaje que le está dando. Hay pastores que creen que su trabajo es solamente predicar, enseñar, amonestar y aconsejar. Sin embargo, eso no es todo en el pastorado, mis queridos hermanos. Yo no soy pastor. Es necesario que el pastor cure las heridas, las vende, siempre y cuando sea necesario. El pastor debe de conocer a todas sus ovejas, darle seguimiento, llamarla, mostrarle su amor, su disposición, su preocupación por ellos, la ocupación por ellos también. La tarea del pastor no es fácil, mi querida amado, y yo no quiero verme en los zapatos de un pastor. El pastor es escogido y llamado por Dios para esa función. En verdad yo admiro a muchos pastores que dan hasta la vida si tuvieran que darla por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y para que esto sea una realidad, la arrogancia, la prepotencia y la imposición no pueden formar parte del corazón del pastor. Dios no ha puesto a los pastores para que se enseñoreen de las congregaciones. Dios los ha llamado a guiar a la congregación, a prepararla, a formarla, a capacitarla, a facultarla por medio de la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? Dice Pablo en Efesios 4 que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que todos estos dones están en las congregaciones para que la iglesia sea edificada conforme a la imagen de Cristo. Y el pastor y líder es responsable de que en su congregación estos dones se manifiesten. Es una realidad, para que sean una realidad. En la congregación que esto no sea una realidad, que no se manifiesten, hay un problema con el pastor, o con el pastorado, mejor dicho. El apóstol Pedro era un hombre con una autoridad en todas las iglesias. Sin embargo, en vez de mandar a los pastores, muy humildemente dice, os ruego. Porque Pedro nunca pretendió enseñorearse de las congregaciones. No como ha hecho la iglesia romana, que se ha enseñoreado de sus congregaciones en nombre de Pedro. Este líder dice que Jesús le dio a Pedro el primado en la iglesia como vicario o como sucesor de Cristo. Y es por esta razón que el líder de la iglesia romana se ha autodenominado el vicario de Cristo en la tierra. Es decir, que este pastor ha tomado el lugar de Cristo en la tierra, y eso es blasfemia. Y Jeremías dice que muchos pastores han destruido la viña del Señor, hollaron su heredad, convirtieron en desierto y soledad a su preciosa heredad. La iglesia es la viña y es esa heredad. Y en aquel día dice Jehová que castigará la maldad de sus obras. Hay de los pastores que solo buscan las ganancias. Pedro dice muy claro que el pastor no debe de cuidar a las ovejas por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto. Y el ánimo pronto no es solamente querer hacer las cosas, sino hacerlas bien, sin tardar, voluntariamente, con gozo, inmediatamente, de manera eficaz, sin esperar. Pero este ánimo pronto es también para el pueblo de Dios. También debe de actuar de esta manera en todo lo que Dios ha mandado hacer. Pedro dice que el pastor no debe de realizar el ministerio por ganancias deshonestas. ¿Quiere decir Pedro que el pastor no debe de recibir ganancia, dinero, salario, como usted quiera? No. Pedro lo que dice es que las ganancias no deben de ser deshonestas. Hay pastores que tienen ganancias deshonestas. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y hoy día hay muchos pastores con congregaciones muy grandes. Y aunque no en todas, aclaro, pero hay muchos pastores que no les importan las ovejas, pero sí les importa el dinero. Y el mensaje de Pedro a los pastores es que tengan una buena conciencia acerca de lo que es el pastorado, de la responsabilidad que conlleva delante de Dios y delante de la congregación. ¿Por qué y para qué? Para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, pastor de los pastores, el rey de reyes, el señor de señores, ellos también reciban la corona de vida incorruptible. Es decir, que aunque no somos salvos por buenas obras, pero nuestras buenas obras traen retribución, y una muy buena retribución eterna. Jesús nos dio ejemplo de cómo mantenerse dentro de la voluntad del Padre, a la obra que fue enviado. Y por tanto, nosotros también debemos de mantenernos en obediencia bajo la voluntad del Padre, dentro del plan de trabajo que Jesús estableció en la iglesia. ¿Dónde conseguimos ese plan de trabajo? Lo conseguimos en la palabra de Dios. Dios en su palabra nos da instrucciones claras, precisas, de todo lo que Él quiere que hagamos. Instrucciones de cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Dios nos da
el plan completito. No necesitamos de estrategias humanas ni de técnicas modernas para llevar a cabo este plan. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien es el que conoce el plan a perfección. Y es el único que nos va a llevar, nos va a mostrar y el que nos va a llevar tomado de la mano por todo este proceso. Yo no sé cuál es el plan de Dios para su vida. Tampoco sé si usted lo sabe. Pero si usted todavía no lo sabe, cuál es el plan de Dios que tiene para su vida, yo le voy a invitar a que vaya delante de la presencia de Dios y pregúntele. Estoy seguro de que Él le va a declarar cuál es el plan para su vida. Y si nosotros somos fieles a ese patrón divino, a ese plan, le puedo asegurar que cuando el príncipe de los pastores aparezca, nosotros también vamos a ser revelados con Él y recibiremos la corona, es decir, recibiremos el reino según nos enseña Daniel 7:27. Dice Jesús que Él viene pronto y su galardón con Él. ¿Para quién? Para nosotros. Pero en este pasaje Pedro no solamente exhorta a los pastores, también tiene un mensajito para los jóvenes y también para la congregación de Asia Menor. Pedro llama a los jóvenes a someterse a los ancianos, es decir, a los pastores. Aunque también pudiéramos entender que Pedro aquí también se refiere al sometimiento o a las personas mayores. Y este sometimiento lo debemos de interpretar como respeto, ¿verdad? Como respeto a las personas mayores. En muchos lugares, las personas maduras en el Evangelio eran llamadas ancianos por su experiencia, por su sabiduría, por sus sentimientos, por sus conocimientos. Y estos ancianos eran venerados y respetados por todos. Y Pedro invita a los jóvenes, y estos jóvenes pudieran ser jóvenes en el tiempo en la iglesia o en el Evangelio, o pueden ser también jóvenes por edad, a que se sometan a sus pastores. Y Pedro también invita a que todos en las congregaciones sean sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y mis queridos hermanos, si hay algo que nos debería de caracterizar como creyentes, es la humildad. Pedro pasó a ser de un hombre violento a ser un hombre humilde. Y Pedro aquí está aconsejando con base en su experiencia. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, toda nuestra vida, carácter, actitudes, temperamentos cambian. Y Pedro invita a estas congregaciones a que sean sumisas unos a otros. Es decir, que cuando Pedro habla de sumisos, se refiere a una actitud. Todo cristiano debe de someterse a Dios sin cuestionarlo y acatar órdenes y enseñanzas con el fin de vivir una vida cristiana agradable a Dios. Y nosotros, no podemos decir que somos sumisos a Dios si no aprendemos a ser sumisos unos con otros. Es por medio del prójimo que aprendemos a amar a Dios, que aprendemos a ser sumisos, que aprendemos a ser pacientes, que aprendemos a ser misericordiosos y un largo etcétera. ¿Por qué debemos de ser sumisos los unos con los otros? El mismo verso nos da la respuesta. Porque Dios resiste a los soberbios. Dice Números 15:30 que la persona que hiciere algo con soberbia ultraja a Dios. Esa persona será cortado de en medio del pueblo. Así de serio es la soberbia para Dios. Dice que Dios quebrantará la soberbia de nuestro orgullo. Y el orgullo es una actitud que influencia mucho en el cuerpo de Cristo. El orgullo y la arrogancia de Satanás fue lo que lo llevó ¿a qué? A la derrota. El orgullo y la soberbia no hace distinción entre adultos y jóvenes, hermanos. Estas dos actitudes atacan tanto al uno como atacan al otro. Y Dios quiere una iglesia santa sin las manchas del orgullo, de la arrogancia ni de la soberbia. La iglesia debe de tener una buena conciencia acerca del orgullo y de la soberbia. Usted se preguntará, ¿por qué siempre trae a relucir el tema de la buena conciencia? ¿Sabe por qué? Porque una buena conciencia significa madurez espiritual. Y la iglesia debe de aprender a tener una buena conciencia
a ser maduros espiritualmente, para que puedan vivir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Una persona que no madura espiritualmente vive en esclavitud. Tal vez no en esclavitud del pecado, pero vive siendo esclava del sistema. Y Dios nos quiere libres de todo lo que nos puede esclavizar. Por tanto, debemos de ser humildes. Dice el Proverbio 22:4 que riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. En otras palabras, el apóstol hace un llamado a la iglesia a vivir una vida agradable a Dios. Ya Pedro nos ha enseñado de cómo enfrentar las dificultades, los padecimientos, las persecuciones. Es decir, que Pedro, por medio de esta carta, nos está dando una cátedra para que podamos vivir una vida abundante en el Evangelio de Jesucristo. Para que seamos buenos siervos de Dios y de la Grey, no solamente necesitamos ser humildes y sumisos, también debemos de ser dependientes de Dios. Una de las cosas que más afecta a un líder como a un miembro de la congregación es la ansiedad. Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 también enseña sobre la ansiedad y el afán. La ansiedad es este estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, angustia o una extrema inseguridad. En estos días, cualquier situación que enfrentemos pudiera causarnos una ansiedad. Pedro dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Es decir, que en los momentos difíciles de la vida debemos de confiar en el Señor. Él está en control de todas las situaciones de nuestra vida. Estamos bajo su cuidado. La ansiedad es algo peligroso para la salud. No sé si usted ya lo ha experimentado. Y por tanto, en vez de afanarnos y de ponernos ansiosos por estas cosas que no tenemos control, esas cosas pongámoslas en las manos del Señor. Hagamos como María, que cogió la mejor parte, mientras su hermana Marta estaba afanada con los quehaceres de la vida. No quiere decir esto que no nos ocupemos de nuestras responsabilidades en la vida, sino que no debemos de preocuparnos, porque la preocupación genera ansiedad. Y Dios no nos quiere ansiosos, porque la ansiedad no nos permite vivir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. No solamente necesitamos dejar de ser orgullosos, soberbios, llenos de ansiedad, sino que Pedro dice que también debemos de ser sobrios y que velemos. Un ojo abierto y el otro cerrado. Una persona sobria es moderada, discreta en la forma de hablar, de moverse. Una persona sencilla. Es una persona con una mente clara, no confundida. Porque dice Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que no podemos vivir como los ebrios, que no tienen sus pensamientos en orden. Y es por esto por lo que Pedro dice que debemos de ser sobrios, vivir en alerta. Una persona sobria está alerta y orientada, y nos manda a que velemos tanto que nos mantengamos orando para no entrar en tentación como Cristo nos enseñó, como también alerta de nuestro alrededor físicamente por el león. El enemigo es astuto, pero no es sabio. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios, hermanos. Dios nos ha equipado con recursos sobrenaturales. Fuimos revestidos con el poder en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y aunque a veces caemos en los engaños del diablo, el Espíritu Santo rápidamente, por medio de la palabra, nos redarguye y nos convence del error que hemos cometido y nos lleva entonces al arrepentimiento. Es por esto por lo que debemos de tener una mente sobria. Una mente sobria recapacita rápidamente y busca la solución. Recursos no nos faltan, hermanos, pero debemos de conocer esos recursos y cómo usarlos. Tanto el pastor como el líder, como el creyente, todos Dios nos ha dotado con esos recursos sobrenaturales, sin excepción de personas. Recordemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre,
es contra hueste de maldad, reinos en las potestades en el aire. Nuestra guerra no es física, es espiritual y la peleamos en la mente. En la mente usted decide si la gana o la pierde. Es nuestro campo de batalla. Muchos líderes, pastores y creyentes la han ganado, pero también hay muchos que la han perdido. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Sometimiento. Cuando hablamos de sometimiento, ponernos bajo la autoridad y el dominio de Dios. Pedro fue un hombre que se sometió a la autoridad de Dios. Jesucristo también se sometió a la autoridad y a la voluntad del Padre. Y nosotros también debemos, tanto el líder como la congregación debe someterse bajo la voluntad de Dios. Dice Gálatas 2:20 que ya Pablo no vive, sino que Cristo vive en él. Pablo entendió lo que es someterse a la voluntad de Dios. Y otra palabra clave aquí es la resistencia y firmeza. Pero nos exhorta a resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos de Cristo se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Es decir, que resistir en la fe significa combatir las pasiones, los apetitos de la carne, los cuales nos acechan cada día. Debemos de combatir esos deseos, esas concupiscencias que algunas veces creemos que nos vencen. Tenemos los recursos sobrenaturales para resistirlas, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nos da la fuerza para resistir, para combatir los pensamientos de nuestras concupiscencias. No estamos batallando solos, hermanos. Y cuando Pedro habla de firmeza, habla de fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios. La iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios, no en historias, ni en enseñanzas tradicionalistas, ni en cuentos, ni en experiencias religiosas, ni en huecas sutilezas, filosofía barata, en los pensamientos de Dios. A mí me critican mucho porque enseño fundamento bíblico. Yo no creo en enseñanzas de hombres, ni en experiencia de alguien que dijo que Dios lo llevó al cielo, que fue al infierno, que Dios le mostró Júpiter, Venus o lo que sea, y todas esas experiencias religiosas que muchos cuentan que han tenido. Yo respeto su opinión. Si su experiencia no está en armonía con la palabra, no es bíblico. Dios no le va a mostrar algo que ya haya sido mostrado en su palabra, o que no haya sido mostrado en su palabra. Yo he tenido experiencia con el Señor. Me ha hablado, me ha mostrado, me ha enseñado. Pero todas estas experiencias armonizan con la palabra. Por tanto, cuando el apóstol manda a que estemos firmes en la fe, y esta fe se refiere a ¿qué? A las enseñanzas sanas y puras de la Biblia. Que sea la verdad de Dios que nos guíe, no los rudimentos del mundo. Recordemos que vivimos rodeados de tentaciones, de padecimientos, de problemas, de situaciones, dificultades, tormentas. Todos los cristianos en el mundo estamos expuestos a padecer persecución, angustia, dolores, rechazos, tentaciones, desilusiones, enfermedades, pérdida de seres queridos, pérdida de amistades, de empleos y un largo etcétera. Pero hay una promesa del Señor que dice que no nos abandonará, no nos dejará, estará con nosotros hasta el fin. Ahora bien, ¿no es esto una maravillosa promesa de parte de Dios para la iglesia? Tenemos el testimonio de Cristo en nuestra vida, la presencia de Dios habitando en nuestro corazón, los pensamientos de Dios en nuestro corazón, y también tenemos la compañía de Dios. No estamos solos en esta guerra. Dios está con nosotros como poderoso gigante, hermanos. Cuando vivimos sometidos a Dios bajo su autoridad y su dominio, dice la Biblia que nos deleitamos en su presencia. Él se hace cargo de las consecuencias. Él pelea por nosotros. Está quieto y mirar la salvación de Jehová, nos dice en el Antiguo Testamento. Todas las situaciones que enfrentamos como cristianos son permitidas por Dios con un propósito: perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos para siempre en su reino eterno. Fuimos llamados por Dios a su gloria eterna en Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Y con esto doy por terminado el estudio de hoy domingo. Espero en el Señor que hoy hayamos aprendido a ser mejores líderes, mejores pastores, y que también hayamos aprendido a ser mejores hermanos, mejores creyentes, a estar firmes en Cristo. Si este estudio ha sido de edificación para su vida, entonces usted debe de compartirlo con todos sus amigos, hermanos y familiares, porque ellos también necesitan ser edificados en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, también su Señor y su Salvador. Y si usted, mi querido amigo o amiga, que se quedó viendo este estudio, todavía usted no sabe cómo puede ser revestido del poder de Dios, es mi responsabilidad decirle que usted debe de empezar reconociendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz a su favor. Dios nuestro Padre Celestial envió a su Hijo unigénito a morir por toda la humanidad y a salvarla de la muerte eterna. Por tanto, es decir, que ya el hombre no tiene que morir. Cristo lo redimió, expió todos sus pecados y ahora usted es libre para que decida si acepta el plan de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Ese plan de salvación ofrece, escucha, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, una transformación de su persona, incluye un traslado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, espectacular, incluye un revestimiento con el Espíritu Santo, incluye también dones para que usted y la iglesia sean edificados, sin mencionar las promesas en la Biblia para usted. El amor, la misericordia, el cuidado, la protección de Dios y un muy largo etcétera que no me da tiempo mencionarlos todos. Todo esto lo ofrece Dios en su plan de salvación. Y todo este plan es gratis. Ya Él pagó por él. Usted no tiene nada que pagar. Pero para que usted pueda recibir y acogerse a estos beneficios, usted debe de proceder al arrepentimiento de sus pecados. Humillarse delante de Dios, pedirle perdón, someterse a su autoridad y vivir para Él, que es lo que ya hemos hablado. Es así de sencillo todo esto. Pero es una decisión que usted debe de tomar mientras esté con vida. Porque si usted muere sin haber aceptado este majestuoso plan de salvación, entonces nos enseña la Biblia que usted va a ser castigado severamente en un lugar que la Biblia llama el lago que hierve con azufre y fuego. Y con ese nombre solamente, lo que quiere decir es que no es algo bueno, mis queridos hermanos. Pero es su decisión. No tire su futuro eterno a la basura. Póngalo en las manos del único que le puede dar un futuro eterno y glorioso. Jesucristo, el camino, la vida y la verdad. Y de igual manera usted que se ha apartado del camino y anda medio perdidito, usted conoce el camino. Jesús, ya te lo he mostrado. Si quieres encontrarte con Él, lo puedes hacer hoy mismo. Ya no vas a vivir perdidito, ni vas a vivir desorientado, ni vas a vivir desenfocado. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, gracias por compartir este momento estudiando la palabra del Señor, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, para que ustedes todos puedan vivir una vida sometidos en resistencia y fundamentada en la verdad santa y pura del Evangelio eterno. Los amo en el amor de Jesucristo. Oramos, nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú me brindas de ser la persona que tú usas para llevar este estudio bíblico a este pueblo, a tu iglesia, a una iglesia que en estos últimos días está pasando, bueno, todos estamos pasando por momentos de angustia, de incertidumbres, de ansiedades, de desesperaciones, porque cuando miramos al futuro vemos una realidad que no es buena, pero enséñanos, Señor, a vivir no mirando la realidad, sino mirando al futuro eterno, que es Cristo, viviendo conforme a la fe, no conforme a lo que vemos, Señor, porque tú eres nuestra realidad.
Y nuestra realidad nos promete a nosotros un reino que vamos a vivir feliz de la vida conforme a tu palabra, que ya no vamos a llorar, no vamos a sufrir, no vamos a lamentar nada, porque tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor. Que todo esto pase, que todo esto termine, Señor, sin pedirte que tú también hagas la obra en las personas que tienes que hacer la obra para que todo esto pueda terminar. Dice tu palabra que antes de que venga el fin, todo el evangelio debe de ser predicado a todo el mundo, y es por esto que yo le pido a los amigos y a los hermanos que compartan estos estudios con todos los amigos, los hermanos y los familiares, para que también el evangelio pueda alcanzar el corazón de cada uno de ellos, Señor. Espero que tú le hayas hablado por medio de mi persona a este pueblo hermoso, un pueblo que anhela conocerte cada día más, que necesita que tú, mi Dios, le hable al corazón, que tú, mi Dios, te le muestres, que tú, mi Dios, te le reveles por medio de la palabra, por medio del estudio bíblico, por medio de las enseñanzas, Señor, porque este pueblo anhela y desea tu pronta venida, Señor. Ayúdanos a vivir preparados para el encuentro, recordando, Señor amado, que el encuentro, el retorno de Jesucristo puede ser hoy, como puede ser mañana, como puede ser en unos años. Porque el retorno tuyo para nosotros es, en muchos casos, en el caso, ¿verdad?, de todo, es la muerte. Pero a los que te tengan que recibir con vida, prepáranos de todas maneras, porque todos debemos estar preparados para recibirte en la muerte o para recibirte en la vida. Toda la gloria, todo el imperio, toda la majestad, todo el honor, todo siempre, Señor amado, va a ser para ti. Espero en el Señor que todos sean edificados y que todos sean glorificados para la gloria y para la honra tuya. Mis queridos hermanos, no hay más tiempo para continuar con este estudio, así que yo espero que todos hayan sido edificados. Y recuerden, Cristo viene pronto, pero esa venida puede significar la muerte. Es decir, que cuando Cristo venga a nosotros, puede ser en la muerte, y nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Es decir, que el tiempo de vida está en las manos del Señor y nosotros no tenemos control de eso. Debemos de vivir todos los días preparados para recibir a Cristo, sean muertos o sean en vida, en el nombre de Jesús. Bueno, nada, hasta la próxima. El Señor le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.